Bien, vamos a un tema súper preocupante. Más de 12.000 menores de edad han sufrido abusos sexuales o violaciones, esto entre los años 2012 y 2016. De acuerdo a la información dada a conocer por la corporación Miles, que además destacó que la cantidad de mujeres víctimas de este delito es 5 veces mayor en relación a los hombres. Vamos a revisar y profundizar en estas cifras y en esta problemática con Marcelo Sánchez, gerente de la Fundación San Carlos de Maipo, que trabaja justamente en torno a este tipo de temas. Marcelo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Evidentemente es preocupante la cifra. Aquí, más allá de los números, estamos hablando de historias y de lo que significa para un niño haber sido abusado, haber sido violado. ¿Cómo analizan ustedes esto? Porque además se hace una diferenciación entre los menores de 14 y los mayores de 14, están más o menos parejos, en torno a los 12.000, pero bueno, ahí entra una discusión también, de 14 a 18 que son, según la convención siguen siendo niños, entonces uno podría decir, y hay también reportes de años anteriores, que hoy día las principales víctimas del abuso sexual en Chile son los niños, son los menores de edad. Absolutamente, si uno se queda con estas cifras de manera agregada hasta los 18 años, da cuenta de que cerca del 80% de las víctimas de violaciones y abusos sexuales que entran en tramitación de causa conocida, de formalización, son niños menores de 18 años. No obstante que esta distinción que se hace de los menores de 14 tiene que ver básicamente con la gravedad del tipo de delito que realmente se cataloga de manera distinta. Tiene que ver con la figura penal, porque en el fondo no es lo mismo un abuso contra un menor de 14 años, estoy hablando de materia penal, porque en términos de trauma es más o menos lo mismo, versus el delito que se configura cuando ese abuso se comete entre los 14 y los 18 y luego de los 18 en adelante. Es una clasificación distinta, pero yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a tener una mirada comprensiva de la infancia, que la infancia, cuando nosotros lo definimos en cánones internacionales, son los niños menores de 18 años. No hay distinción. Eso dice la Convención de los Derechos de los Niños. Entonces, en consecuencia, al analizar lo macro de estas cifras, estamos viendo que las causas tramitadas por violación, por abuso, etcétera, en su mayoría son menores de edad. En segundo lugar, en su mayoría son mujeres. 7 de cada 10 víctimas son mujeres. Y en tercer lugar, el 70% también son víctimas de agresores conocidos. Marcelo, en este punto me quiero quedar porque a raíz de la discusión en el aborto en 3 causales y todo esto, se habló mucho de los casos de violación y alguien, o en ese momento se decía, es que es súper poco probable que a raíz de una violación, alguien quede embarazada, entonces una tasa súper baja, pero aquí yo me imagino que dentro de las denuncias, y tú que trabajas en el tema lo puedes saber mucho más que yo, debe haber casos reiterados de abuso, de violaciones, sobre todo en los entornos más cercanos de los niños que lamentablemente a lo mejor durante mucho tiempo están en una condición de silencio, de abuso silencioso y que en algún momento llegan a denunciar, pero esto pasa generalmente en el seno más próximo, en la propia casa. Yo creo que eso es lo más grave, Carla, porque de alguna forma de todo esto uno puede irse dando cuenta desde si los mecanismos que debieran estar operando en la primera línea pudieran hacer la detección oportuna de este tipo de situaciones. Las violaciones vienen después de una progresión. Cuando son violaciones de conocidos vienen de un proceso, de una progresión, desde el abuso deshonesto hacia este otro proceso ya de violaciones reiteradas contra un menor de edad. Y en consecuencia, los colegios, el servicio de salud más próximo, deberían tener una alerta inmediata. Y si tú miras los casos, las derivaciones de los casos desde la red pública de atención primaria, desde los colegios, desde la OPD, son mínimos comparados con los casos totales. Entonces, aquí hay un desafío pendiente en materia preventiva, en materia de poder detectar oportunamente, del poder darse cuenta cuando un menor de edad está en un sistema que vulnera sus derechos, en un sistema que amplifica sus riesgos. Esto no es de la noche a la mañana, hay factores de riesgo que están involucrados. Si en el 70% de los casos las víctimas conocen a sus victimarios, si además son mayoritariamente mujeres, tenemos los datos precisos como para poder hacer un screening y poder decir, aquí hay factores de riesgo sobre los cuales tenemos que trabajar. Pero ¿qué es lo que está faltando? Está faltando esa detección oportuna. Está faltando la señora del consultorio que empieza a pesquisar determinados maltratos, que empieza a pesquisar en una conversación con el niño, que empieza
está faltando la tía del jardín, la profesora, el educador, que empieza a darse cuenta de que algo raro está pasando. Marcelo, puede ser que a veces lo que se esté esperando sea la denuncia. A raíz de estas cifras, de hecho, Miles hace un llamado a denunciar, pero nosotros sabemos que en casos de maltrato, por ejemplo, y en casos de abuso sexual, la denuncia se puede demorar mucho en llegar. Tardía. Hay, además, en los niños, según la evidencia que se recoge y los casos reportados, una especie de sentido de culpa muchas veces, de vergüenza. Hay a veces contextos donde quien está cometiendo el abuso intimida a los niños. Y hay un entorno en el que muchas veces los niños creen que no les van a creer. Y a lo mejor hasta tienen razón en pensar eso. Recuerdo hace muy poquito un caso brutal de una niña con su amiguita que se pusieron de acuerdo para grabar un abuso que cometía el papá de una de ellas contra la amiguita. No sé si tú te acuerdas, fue en otro país. Y a mí me pareció brutal ver que estas niñas de antemano sentían que su entorno no les iba a creer, que tenían que llegar con una prueba contundente, porque si no, su palabra se iba a poner en riesgo. ¿No será que estamos esperando algo demasiado concreto, como una denuncia, que en el caso de los niños es muy difícil que se dé? El abusador confía en todos esos elementos. El abusador perpetra su abuso, perpetra su violación de manera planificada, abusando de la confianza, abusando de la desprotección efectiva, abusando de que no haya un tercer adulto responsable que esté viendo esos elementos. Y entonces, por eso que te digo que es tan clave estos procesos donde en la escuela, en el consultorio, en la OPD, las organizaciones sociales, etcétera, tienen que prender la alerta. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, Carla, y lo hemos comentado más de alguna vez, desde hace más de una década? Tenemos cifras sobre la explotación sexual comercial infantil que ha sido una estimación del orden de los 4.000 niños que son explotados cotidianamente en nuestro país en las redes de explotación sexual. ¿Y qué ha pasado? Ni siquiera hemos sido capaces de actualizar las cifras con todos los cambios demográficos. Si uno le pregunta a las organizaciones sociales que trabajan en torno a la explotación sexual, te van a decir, mire, donde abrimos un programa de explotación sexual, se llenan los cupos. Entonces, hay una realidad que no está siendo develada. Esta realidad que muestra las denuncias que han sido formalizadas, formalizado o conocido, por así decirlo, son las mínimas. Acá estamos hablando probablemente una cifra 3, 4 veces mayor a aquellas que no se denuncian. Claro, que están en silencio y que pueden estar pasando en este mismo momento, es una angustia. Entonces, ahí es donde estamos fallando nosotros todos, la sociedad, el Estado, con crear factores protectores para la prevención. A eso quiero ir, a los factores protectores para la prevención. ¿Dónde parte? Aquí hay distintos, obviamente, ámbitos de desarrollo. Tú hablabas de los colegios, de los servicios de salud, que pudieran estar atentos, ojalá a la denuncia, pero también para que haya denuncias hay que entregar un contexto donde los niños sientan esa confianza para denunciar y sientan de antemano que van a tener un respaldo, que su palabra va a ser oída. ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo se hace para que los niños sientan la confianza de denunciar y si no la sienten para que el entorno entonces empiece a evidenciar, estar atento, capturar a lo mejor cambios muy leves, algo que hay que entrar a interpretar y revisar muy bien para acercarnos y aproximarnos a lo mejor esa denuncia que todavía está oculta, que no va a aparecer así de forma muy concreta por parte de los niños? Es muy importante, en primer término, crear un marco en que de alguna forma estos delitos no queden impunes. O sea, hoy día, por ejemplo, hay un proyecto de ley que está patrocinando la Vinca Jackson hace mucho rato, ha sido una de las principales promotores el abuso sexual imprescriptible. ¿Y por qué? Porque reconoce el derecho de los niños de poder reflexionar, madurar esta situación, salir de la normalización y de todos los efectos que significa el abuso sexual o la violación. Explícanos un poco hoy día cómo funciona la prescripción, porque a lo mejor la gente tampoco lo sabe. Yo recuerdo que frente al caso de Erika Olivera, cuando ella cuenta que era abusada, claro, todos nos dijimos, bueno, pero ¿qué pasa con la sanción? Es algo que ya está prescrito, porque pasó mucho tiempo entre la denuncia y el abuso. Y claro, y si un menor es abusado cuando tiene 14, cuando tiene 11, etcétera, los plazos de prescripción se agotan antes de los 18 años. ¿Cuál es el plazo hoy día de prescripción? Son 10 años. Entonces la práctica, finalmente una persona que ha sido abusada a los 11, por ejemplo, a los 21 no puede ejercer ningún tipo de acción. Claro, y se hace una denuncia, eso queda en nada porque está prescrito. Se hace una denuncia, queda en nada. Ese proyecto que se está tratando de impulsar hace mucho rato, yo no sé por qué ha costado tanto, la verdad veo a Vinca y a todo el grupo que está con ella detrás, muy afanosos, muy persistentemente, y esto todavía no avanza como yo creo que debiese avanzar.
¿Cuál es la idea? Que en el fondo no prescriban nunca, que así hayan pasado 30 años desde el abuso, que tengan un estatus distinto, que probablemente van a ver en la discusión del proyecto. Evidentemente las situaciones nunca salen como uno espera, y siempre van a salir situaciones o resoluciones intermedias, pero a lo menos considerar los plazos de prescripción desde el momento en que tú eres mayor de edad y que puedes tener un plazo lo suficientemente razonable para poder hacer una denuncia, para poder hacer primero el reconocimiento de la situación y segundo poder actuar conforme a ello. Entonces yo siento que es una discusión que ha tardado mucho tiempo en el Congreso, y es una discusión importante cuando vemos este tipo de casos, este tipo de situaciones donde muchos niños que en su infancia sufrieron esto, que después comienzan a vivir en un ambiente que no lo tenía normalizado, empiezan a darse cuenta de lo que sucedió. Mandar una señal potente en esos términos es el primer paso, y está en manos de los legisladores poder darle curso a una iniciativa como la que ha patrocinado Vinca y todo ese grupo que está apuntando a la imprescriptibilidad del abuso sexual. Ese es el primer elemento. Un segundo elemento es poder generar en el espacio protector de la familia elementos que permitan hacer esta detección oportuna, o sea, el generar habilidades parentales para eso. Siempre va a haber un papá, siempre va a haber un hermano, siempre va a haber un adulto responsable en el entorno que pueda tener esa capacidad de hacer esta detección y hacerlo con un elemento protector hacia el niño. En tercer lugar, crear caminos, crear contactos, crear redes que te permitan hacer efectiva la denuncia y hacer el acompañamiento en esa denuncia. Ese acompañamiento es vital, porque en el proceso de denuncia te enfrentas a la vulnerabilidad económica, por ejemplo, si uno, el padrastro, el papá, la persona que mantenía esa familia, te enfrentas a la vulnerabilidad emocional, la pareja de esa persona, muchas veces crea una barrera emocional. Te enfrentas a la vulnerabilidad social, porque empiezan los vecinos, empiezan los organismos, empiezan a decir, pero ¿cómo? Si estas personas son tan buenas con su hijo, etcétera. Entonces, es un proceso tremendamente complejo. Por eso es tan importante, por ejemplo, iniciativas como la Defensoría de los Niños, la representación jurídica de los niños, que puedan tener herramientas donde sepan que aparte de poder hacer una denuncia, van a tener un respaldo, una protección para poder vencer todas esas vulneraciones. Me quedo pensando con lo que tú dices, que a veces pasa algo que a mí me cuesta mucho entender, y yo creo que a mucha gente, que es que en casos de abuso por parte del padre o del padrastro generalmente, la madre no apoya. Y me quedo pensando en el caso de Erika Olivera, por ejemplo, porque a veces hay esta dependencia económica que tú señalas, porque hay una dependencia emocional. ¿Cómo creas una red que le permita a esa mamá, por un lado, entender que lo primero que tiene que hacer es proteger a su hijo, a su hija, que ha sido abusado, y que por otro lado le permita no contar con esta camisa de fuerza? Es decir, sí, no, porque si yo denuncio al que hoy día es mi pareja, mi marido, el padrastro de mi hija, me voy a quedar en la calle. ¿Qué hago con mis otros hijos? Es una decisión terrible, o sea, sí, desde afuera cuesta mucho entenderlo, pero tratando de ser muy empático y poniéndose en los zapatos de esa mujer, no creo que haya justificación, pero al menos hay un espacio donde uno pudiera tratar de entender una realidad que es muy, muy difícil. Aquí hay varios elementos, Carla. La persona que ha sufrido abusos sexuales en su infancia o que ha sufrido enfrenta un proceso de disociación de su personalidad. Trata de entender que esto que no pasó porque su papá es bueno, por ejemplo, o su mamá era buena en otros contextos, pero tenía esto. Entonces empieza toda esta disociación, lo mismo que tú planteabas, la culpa, el pensar que esto no sucedió, la omisión y finalmente la normalización. Las mamás muchas veces, o las parejas muchas veces se ven enfrentadas a este mismo fenómeno de la normalización. Les cuesta visibilizarlo de una manera distinta. Y en segundo lugar, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es trabajar con ella en ese proceso. Esto no es normal y esto se tiene que trabajar y se tiene que enfrentar de una manera adecuada. Pero pasa lo mismo que, por ejemplo, con los femicidas, o pasa lo mismo, por ejemplo, con las mujeres que son víctimas de maltrato, que no denuncian por lo mismo que planteas tú, que denuncian y por retirar la denuncia. Piensan van a perder su posibilidad económica, van a perder la seguridad para su hijo, van a perder un montón de otros elementos. Desde la política pública tenemos que ser capaces de crear esos elementos protectores para las mujeres que están en este trance, en esta situación. Así como se ha hecho un trabajo en torno al CERNAM para poder generar estos programas de protección, de acogida, asimismo tienen que hacerse una extensión hacia este tipo de programas que en una situación mucho más compleja que muchas otras, porque involucra todo un contexto donde tiene que haber una atención psicológica, una atención mucho más profunda, donde muchas veces la mujer
está involucrada, entre comillas, en un delito, porque está siendo parte, está encubriendo, está siendo parte de un... Entonces requiere una atención mucho más sistémica, donde tiene que haber esta integralidad para que salga desde esa normalización, empiece a trabajar desde la posibilidad de generar un mecanismo protector y erradique todas aquellas vulneraciones que precisamente están a la base de estos factores. Eso hoy día no pasa. Eso hoy día no pasa. ¿Está esa mirada en el Estado de Chile? No, pero es que esa mirada tiene que partir desde la base, desde el mismo sistema de protección, y como tú sabes, hoy día necesitamos una profunda reforma, desde la mirada en que el Estado se relaciona con los niños, desde la mirada en que el Estado se relaciona con las familias. Las familias para el Estado, especialmente en estos escenarios de vulneración, muchas veces son consideradas factores de riesgo. No son consideradas en ningún caso como un vínculo protector sobre los cuales podemos trabajar en esa reparación. Muchas familias vulneradoras pueden ser transformadas en vínculos protectores para sus hijos, pero tiene que haber una intervención del Estado, tiene que haber un trabajo en torno a terapias familiares, con evidencia, con resultados, que tengan esa mirada hacia la familia, y no como hoy día, que la familia es mirada solo como un contexto, como algo residual, como algo que no está, sino albergando a un niño que es, entre comillas, vulnerado de derechos. Entonces, yo creo que el elemento fundamental en esto es cambiar profundamente la mirada hacia las familias, crear elementos protectores, sintonizar con las comunidades, con las organizaciones de base, para que esos elementos protectores se transformen en una red efectiva. Ahora, tú partiste diciéndome que hay que dar señales contundentes también en materia de sanciones. Me hablaste de que está en esta lucha para que no prescriban los delitos o para que tengan una prescripción a lo mejor distinta. Ojalá que no prescriban, pero vamos a ver cómo queda esa ley si es que se llega a promulgar, ojalá que así sea. Pero ¿qué pasa con las sanciones y las penas que tienen hoy día un delito de violación, un delito de abuso? Yo me imagino que también debe haber un marco de subjetividad sobre el que hay que ponderar el daño que hace el abuso para los niños, porque alguien podría decir, no, mire, fueron solo tocaciones, no hubo violación. Frente a la violación hay una cosa absolutamente flagrante, digamos. Pero ¿cuánto cuesta comprobar antes delitos que a lo mejor no llegan a tanto como la violación, pero que sí tienen un tremendo impacto en la vida de una niña, de un niño, que está además formando su criterio, sus vínculos emocionales, su seguridad en el mundo? ¿Cuánto le afecta algo como esto? ¿Y cómo se sanciona algo así? ¿Cuántos casos de abuso que no llegan a violación quedan impunes, por ejemplo? Yo creo que porque a los tribunales a lo mejor no les parece suficientemente relevante. Una de las dificultades que el legislador ha visto cuando se plantea este proyecto de ley de la imprescriptibilidad, por ejemplo, es la tipificación del delito, es poder formalizar adecuadamente. Claro, en un caso de violación hay elementos que te permiten establecer una tipificación, pero tal cual tú dices, o sea, un abuso, una tocación, una forma de objetivizar a un niño, etcétera, un maltrato psicológico que redunde en una situación de esta naturaleza, es difícil tipificar, es difícil. Existen herramientas, existen elementos de prueba que se pueden ir construyendo, etcétera. Y esta es la discusión que se ha ido dando en estas materias. Pero el daño no es menor. El daño puede ser igualmente profundo. Y lo que pasa es que en el periodo de tiempo, en el transcurso de la vida, esa persona va a ir manifestando las consecuencias de ese daño. En consecuencia, yo creo que efectivamente las penas, hoy día nuestro Código Penal tiene que ajustarse dramáticamente en redistribuir las penas, porque a veces puede ser mucho más severo robarse una gallina que una situación de abuso sexual. Y en consecuencia, esas penas tienen que tener una relación también restaurativa de la víctima, tienen que tener una lógica para poder poner todos los esfuerzos, todos los recursos del Estado en que esa víctima salga adelante. Ahora, con la mayor cantidad de recursos que existan, con los mejores profesionales que existan, con los mejores terapeutas, ni tú ni yo querríamos que nuestros hijos pasaran por esto. Lo más importante en esto es la prevención. Y la prevención, además, es costo eficiente. Si uno logra hacer mecanismos preventivos, va a hacer también que el Estado invierta los recursos de manera mucho más inteligente. Pero eso es lo que no se está haciendo, y eso es lo que tenemos que poner hoy día frente a las cifras que ha entregado la Fiscalía, la prioridad número 1, cambiar el orden de los factores. Cuando tú te gastas de 10 pesos en materia de seguridad, por ejemplo, en materia de prevención de delito, te gastas 9 de cada 10 pesos en control y apenas 1 en prevención,
estamos haciendo mal las ecuaciones. O sea, acá la lógica tiene que ser totalmente inversa. Ya, y esa prevención yo me imagino que tiene que ver con la política pública y también tiene que ver con la familia como el primer agente protector. Antes de llevar al niño al colegio está su casa, antes de llevar al niño al servicio de salud está su casa. ¿Qué debe pasar en el contexto de una casa para tener un ambiente protector para los niños? Para que ojalá nunca pase, para que si pasa se detecte a tiempo, temprano, para que haya una denuncia, para que haya redes de confianza. Y aquí la gran palabra y la gran crisis, creo yo, es la confianza. ¿Cómo lo hacemos los papás? ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿Cómo ser mejores en esta materia? Los adultos tienen que ser responsables de las conductas que hay en su entorno familiar y tienen que ser responsables de crear canales de comunicación con sus hijos. Los padres tienen un rol clave. Ahora, cuando un padre está fallando, ahí tiene que existir dentro del grupo familiar algún actor protector, algún agente protector. Cuando no lo existe, la posibilidad de poder detectar una situación de abuso intrafamiliar es complejo, y eso requiere también una mirada de especialistas. Tiene que ver ahí, por supuesto, las redes primarias, tanto de salud, de educación, etcétera. Pero en la generalidad de los casos siempre hay alguien que puede ejercer un rol protector, y por eso hay que impulsar este espacio de generar ciertas habilidades para la comunicación con los hijos, ciertos canales, ciertas recomendaciones. O sea, con los hijos tenemos que hablar de estos temas, tenemos que hablar de la importancia, por ejemplo, de que si un adulto toca o lo toca en sus partes íntimas, ellos sean capaces de decirnos qué está pasando, sean capaces de porque no te olvides que este entorno de conocido no solo en la familia, también puede ser en el colegio, también puede ser en otros lugares. También hay un 30% de las violaciones que se generan por violaciones ocasionales, situacionales, no con formalizado conocido, por así decirlo, que significa cuando el niño ya o la niña ya tiene 11, 12 años, empieza a circular solo por la calle, va en lugares oscuros, etcétera. Para prevenir ese 30% también es necesaria la comunicación. También es necesario decir, por ejemplo, con los hijos, bueno, mira, ve la posibilidad de que te vengas con otra persona, nunca andes solo, estas rutas no las hagas, etcétera. Tomar esas prevenciones. Ya lo menos ahí vamos a estar reduciendo los factores de riesgo de un 30% de los casos. Y en el 70% de los casos hacer alianza. No solamente desde dentro de la familia. Aquí la medida más inteligente de un padre protector es hacer alianza con el colegio, es hacer alianza con el centro de salud, es hacer alianza con los organismos o las redes de protección de la infancia cuando va detectando que hay situaciones que pueden ser complejas. Ahora, yo te escucho decir que nosotros tenemos que hablar mucho con nuestros hijos de esto, yo estoy de acuerdo con eso, pero también hay una dimensión que alguna vez alguien me dijo, que a mí me parece bien relevante, que es no solo lo que le decimos a los hijos, sino lo que nosotros les demostramos a nuestros hijos. Muchas veces se tiende, en cosas cotidianas, incluso, a poner como en duda la palabra de los niños. Hay niños, hace muy poquito hice una entrevista respecto de cómo los niños veían su infancia y la adultez, y una de las cosas que ellos reportaban era que muchas veces los papás le decían, porque los papás están cansados, cállate, por favor, cállate. Y esta como demostración de que lo que tú estás diciendo no es tan importante, a los niños les va generando ese espacio de inseguridad que muchas veces es aprovechado por el abusador. Que la persona que me dijo esto una vez, que era de la PDI, me dijo, mira, más que decir no le cuentes a tu mamá porque yo voy a matar a tu mamá, voy a matar a tu papá, voy a matar a tu familia, les dicen, no te van a creer. Y con eso juegan los abusadores. Totalmente. No te van a creer. Es tu palabra de niño, ninguneado, contra la mía. Qué importante es entonces que los papás les demostremos, nosotros les digamos, porque les podemos decir algo y si después hacemos lo contrario, los niños aprenden con hechos más que con palabras. Les demostremos que su palabra es importante, que les vamos a creer a toda costa y que los vamos a defender a toda costa. Y eso va más allá del ámbito, no te van a decir. Eso va más allá del ámbito del abuso sexual o de la violación o de este tipo de situaciones. A los niños hay que creerle, a los niños hay que darle esos espacios de validación. En la medida que tú vas dándole esos espacios de validación con autonomía progresiva, reconociendo cada vez más esos espacios también de responsabilización que ellos van teniendo, tú vas siendo consistente con lo que dices. Porque, claro, tú puedes darle validación frente a este tipo de situaciones, pero si no se la está dando en otros ámbitos de la vida, no hay consistencia, no hay coherencia, va a ser una situación muy aislada o puntual donde va a carecer de esa fortaleza que se requiere para estos efectos de poder tener este nivel de confianza. Hay que ir ejercitando ese proceso de validar la opinión del niño. Cuando tú tienes eso, vas construyendo una relación de confianza muy profunda, que es precisamente
por así decirlo, la herramienta base sobre la cual se va a poder manejar adecuadamente una situación como esta. Entonces, no hay que esperar a que sucedan este tipo de situaciones para fortalecer o darle validación al niño. Hay que validarlo desde antes, en todo proceso. Hay que requerir la opinión del niño, hay que escucharlo, hay que entender que el niño, y particularmente en estas materias, no está mintiendo. Nosotros podemos tener un diagnóstico equivocado, pero el niño no va a estar mintiendo, especialmente en estas materias que son extraordinariamente sensibles, pero hay que hacer ese ejercicio de comunicación. Me queda dando vueltas también lo que tú me dices sobre las redes de apoyo. Tú me dices, puede haber alguien más que no sean los papás, los que también puedan ser factores protectores. Yo no sé qué tan preparado o cuánto el sistema motiva eso, porque yo te decía recién, puede haber casos donde un papá o padrastro está abusando de un niño y la mamá, por distintas razones, temor, dependencia económica, todo lo que ya hablamos, puede no reaccionar. ¿Cuántas herramientas tiene una abuelita que se da cuenta de la situación? La gente suele hacer como una especie de ecuación de costo-beneficio, decir, no, si yo me meto, va a quedar la escoba, nadie me va a creer, yo no tengo la potestad. Qué importante también es que los abuelos se sientan medianamente empoderados, sí, que los tíos... Hay un dicho muy bonito en África, que es que se necesita de toda una tribu para cuidar a un niño. Pero muchas veces como que se le carga la mano solo a los padres, para bien y para mal, pero en estos casos el que la red termine en los padres hace que los niños no tengan a quien más acudir. Pero si tienen a alguien a quien acudir, ese alguien tiene que sentir que va a tener cierto respaldo. Yo no sé si eso pasa en la realidad judicial, que llegue la abuelita a defender a su nieto porque sabe que hay un abuso y la madre no lo denuncia, si esa abuelita cuenta con una buena respuesta por parte del sistema. O la verdad es meterse en una camisa de once varas y al final nadie lo hace porque sale para atrás, por decirlo así. A ver, yo creo que es importante que en la medida que efectivamente una situación de esta naturaleza sea evidente, sea clara, y una persona que es parte del círculo, a lo mejor no íntimo de la familia, pero tiene información, tiene que aportar los antecedentes. Ahí se tiene que hacer la investigación por parte del Ministerio Público, se va a hacer la investigación también a nivel de diagnóstico, probablemente con el Sename, se va a hacer una investigación que vaya con los peritajes que sean relativamente adecuados. Yo creo que acá no hay que perderse en eso, o sea, independiente de las tramitaciones, de las formalizaciones, etcétera, la corresponsabilidad que nos cabe a todos en una situación de esta naturaleza no nos puede disuadir el hecho de que este proceso sea menos engorroso, más o menos eficiente. Este proceso, en la medida que hay elementos para poder formalizar, va a poder llevar un cauce correcto donde finalmente se acrediten las pruebas, etcétera. Cuando evidentemente no hay elementos para poder encauzar, tiene que abrirse una investigación diagnóstica, y ahí, bueno, ahí el Sename a través de la OPD puede solicitar diagnóstico, o sea, la OPD va a derivar al Sename una necesidad para un diagnóstico especializado, y ese diagnóstico va a poder dar cuenta si es que existen elementos sobre los cuales hacer una investigación mucho más profunda. Entonces, yo creo que el primer deber de cada uno es sentir a un niño siempre como miembro de nuestra familia. O sea, en esto no nos podemos restar, de nuestro espacio, somos de nuestro ámbito, porque no necesariamente tiene que ser familiar tuyo. Me gusta tu concepto de la corresponsabilidad, porque en el fondo no solo la familia es responsable de los niños, esos niños tienen otros entornos donde también tú puedes ser corresponsable, el colegio, la atención de salud, ahí también la gente es corresponsable de la atención, del cuidado, de la confianza que ese niño debe sentir en su entorno. Y Carla, todos hemos fallado. Imagínate tú cuántas veces en la calle, a las 12 de la noche, tuve niñitas vendiendo rosas o acercándose, niñitas chiquititas, donde en sectores peligrosos, donde además hay sectores donde hay comercio sexual. Entonces, ¿cómo no preguntarse si esa niña está en un ambiente protector? ¿Cómo no preguntarse si no estaré yo pasando de largo, dando vuelta a la vista, haciéndome el loco? Y ahí tenemos un caso de explotación sexual comercial. Y nos pasa, cotidianamente nos pasa. Y lo normalizamos porque lo vemos en las esquinas y lo normalizamos. Y ese es un problema que tenemos todos como sociedad. No solamente las familias, cuando normalizan esto, todos normalizamos. La sociedad completa. Me engolosino, perdón, voy a terminar ahora porque podría estar hablando de esto todo el día. Hay sociedades como la japonesa, por ejemplo, donde los niños de 6 años andan solo en la calle. Sí. Y uno se pregunta por qué los niños en un país mucho más desarrollado que nosotros, por cierto, pueden andar solos, y la gran clave es la confianza social. Totalmente. Todo adulto que ve a un niño caminando solo por la calle se preocupa de facilitarle esa tarea al niño. Si lo ven en el metro perdido, con algún tipo de problema, se va a acercar un adulto a tratar de ayudar a ese niño. No digo que eso sea infalible,
pero digo que hay una cultura de la corresponsabilidad sobre los niños que ha hecho que países puedan lograr cosas tan relevantes como esa, que los niñitos de 6 años con su hermanito de 4, con su hermanito de 8 van caminando por la calle y todos sientan un respeto y una responsabilidad de que esos niños caminen tranquilos por la calle. Yo creo que esa es una línea en el horizonte que un país como Chile en vías de desarrollo debiese tener, y así debiese ser algún día. Y eso es algo que no lo va a resolver el Estado. El Estado es un elemento más, pero es la sociedad en su conjunto la que tiene que tomar esa corresponsabilidad. Ahora, hay que promover la confianza igual y dar incentivos para ella. Ahí el Estado tiene mucho que hacer, me imagino yo. Exactamente. Ya, pues Marcelo, muchas gracias por tu análisis, como siempre muy interesante. Muy bien, que te vaya muy bien, un buen día, gracias. Nos vemos.